que sepan para que ustedes, digamos, se enfoquen ahí y no divaguen, digamos. No quiero que pierdan tiempo con eso. ¿Y es muy larga la teoría del último No, ATP? recortita. Último No, es de- recortita. Es muy cortita. Es muy cortita, porque yo estuve viendo el calendario y hoy vamos a ver toda la unidad 14 directamente. Hoy es 6, tenemos la unidad 14. Mañana vamos a ver la unidad 15. Después, el jueves tienen práctica de la unidad 13, si mal no estoy. ¿El jueves qué vieron? El jueves vieron la unidad 12, ¿verdad? Sí, vimos la de la torre de enfriamiento y la unidad 2. Bien, perfecto. O sea que este jueves van a ver la práctica de la 13 y el 14 probablemente. Después, el lunes 13 van a tener práctica también. Van a tener práctica con Andrés. Es el lunes 13. Así que ahí van a terminar de ver todos los temas. Y el martes 14, que es antes del parcial, no va a haber teoría. Lo que sí podemos hacer, si ustedes quieren, es un repaso de la teoría de todas las unidades que entran en el parcial, que es el jueves, como hicimos la vez pasada. Sí, por favor, profe. Pero eso depende de ustedes. No sé si quieren no ir para estudiar práctica o si quieren hacemos ese repaso de teoría, yo no tengo problema. No, yo creo que ayuda mucho el repaso de teoría. Además, con respecto a la parte teórica, los profes siempre nos dicen que le consultemos a usted. Sí, eso seguro. La práctica también, lo que pasa es que como no podemos hacer cubrir las dos cosas en una clase de 2 horas, yo prefiero que la práctica por ahí la concentren en las clases de Andrés y la teoría conmigo, porque si no, no se van a sacar todas las dudas. Bueno, ¿alguna duda? Las notas recuperatorias estarán esta semana. Todavía no terminamos de corregir. Bueno. Un cachito. Ahí ven, sí. Sí, se ve. Dos minutos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar entonces con la unidad 14. Vieron que yo les dije que esta unidad les iba a resultar muy fácil porque era muy similar a la del ciclo de potencia de vapor, pero ahora, como nuestro objetivo es refrigerar y no producir potencia, el circuito se lee al revés, digamos. En vez de ir en sentido horario, vamos a estudiarlo en sentido antihorario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? El contenido que vamos a ver. Vamos a empezar, como siempre, con el ciclo de Carnot, pero ahora lo que es el ciclo de Carnot inverso, como les dije recién, porque ya nuestro objetivo no va a ser producir potencia como en una máquina térmica, sino refrigerar un espacio. ¿Está bien? Entonces es el ciclo de Carnot inverso. Como siempre, este ciclo es un ciclo ideal que no nos sirve para llevarlo a la práctica, pero lo usamos como referencia, o sea, es un ciclo para comparar. Después, dentro de los ciclos de refrigeración por compresión de vapor propiamente dicho, los que sí llevamos a la práctica, digamos, vamos a saber el ciclo simple ideal, un ciclo simple que ya no es ideal, es decir, vamos a tener en cuenta esas irreversibilidades. Después un ciclo de refrigeración multipropósito, que como el nombre indica, tenemos más de un objetivo, o sea, tenemos más de un espacio por refrigerar. Después un ciclo de compresión en cascada y un ciclo ideal por compresión multietapa. Y como última parte de esta unidad vamos a ver lo que es la licuefacción de gases, es decir, obtener sustancias que normalmente están en fase gaseosa como líquidos. ¿Está bien?
Denme 2 segundos. Ahí estamos, perdón. Bueno, bueno, y como última parte, además de la licuefacción de gases, vamos a ver, en realidad esto se los voy a mencionar, ni siquiera lo vamos a ver, creo que hay un solo ejercicio en el práctico, que es el ciclo Brayton-Joule invertido, o sea, es igual que el que vimos, nada más que va al revés el sentido del ciclo, y el objetivo obviamente es refrigerar un espacio, ¿está bien? No es ya producir potencia ni nada de eso. Entonces, vamos a refrescar o recordar algunos conceptos que habíamos visto. ¿Cuál era el objetivo de un refrigerador? A diferencia de una máquina térmica, son dispositivos cíclicos o máquinas cíclicas en donde el fluido de trabajo es un refrigerante, o sea, ya ahora sí tenemos un fluido específico, ya no es más agua, ni es más un gas, ahora es un refrigerante, que recorre un ciclo y el objetivo es mantener un espacio refrigerado. ¿A costa de qué? O sea, mi beneficio ahora es mantener un espacio refrigerado, a costa de consumir un trabajo. O sea, mi máquina frigorífica necesita un trabajo neto de entrada justamente para poder cumplir con ese objetivo de mantener un espacio refrigerado. ¿Está bien? Entonces, ese espacio refrigerado, acá tenemos un esquemita. Esta es nuestra máquina frigorífica, fíjense que el sentido que recorre el fluido es antihorario, después vamos a ver en detalle estos dispositivos, pero extrae calor del espacio que yo quiero mantener refrigerado, esto le llamamos en general QL o Q0, ya vamos a ver, este es el espacio refrigerado frío, este calor ingresa a nuestro circuito, además también ingresa una potencia o un trabajo neto, una entrada requerida, y vamos a liberar un calor, que en general es QH, a un ambiente caliente. QH, acuérdense que siempre es el calor que se intercambia con la fuente caliente, por así decir, ¿está bien? Y QL es el que se intercambia con nuestra fuente fría. Entonces, en nuestro caso esa fuente caliente sería el calor rechazado hacia el ambiente, ¿está bien? Que va a estar a una temperatura mayor que el espacio que nosotros queremos refrigerar. Y también habíamos visto que en este tipo de máquinas, ¿no? Si bien teníamos lo que era un rendimiento, el análogo o digamos el equivalente al rendimiento era lo que llamábamos el coeficiente de performance, ¿está bien? Que se definía, digamos, como definición es lo mismo que un rendimiento, es, digamos, nuestro beneficio sobre nuestro consumo, y eso, si lo vemos en términos energéticos, nuestro beneficio va a ser este QL, porque nosotros, nuestro objetivo es refrigerar el espacio, y nuestro consumo va a ser justamente esa potencia de entrada, ese W neto. ¿Está bien? Entonces, el COP se definía como QL sobre el W neto. ¿Está bien? Y además vamos a definir otro término que van a ver mucho en los prácticos, que es la capacidad de refrigeración o potencia frigorífica, que justamente en este ámbito de máquinas frigoríficas se le llama a este calor. Este calor ya no va a ser más un calor como lo veíamos antes, sino que lo vamos a llamar así: capacidad de refrigeración o potencia frigorífica. Y va a tener mucha importancia, ¿por qué? Porque es nuestro beneficio, es lo que nosotros queremos de nuestra máquina. Nosotros queremos maximizar esta potencia frigorífica, ¿está bien? Y generalmente va a estar definida o en kilowatts o en toneladas de refrigeración, que se abrevian como TR. Y acá está el equivalente. Si mal no recuerdo, en el práctico, en la primera página, tienen esta equivalencia, porque la van a usar, uy, se me fue el puntero, la van a usar a lo largo de todo el práctico, ¿está bien? Creo que la tienen ahí, si no, anótenla. Entonces,
El primer refrigerador que vamos a ver, como les dije ahí en la introducción, es el refrigerador de Carnot, que se describe mediante un ciclo inverso al de Carnot. Pero ¿se acuerdan que el ciclo original de Carnot, o la máquina de Carnot, trabajaba con un gas? O sea, estábamos en la zona del gas, era un cilindro émbolo con una aislación removible, después nosotros trasladamos ese ciclo a la como se dice, a la campana del agua, a la zona de vapor, ¿se acuerdan? En ciclos de vapor. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que en la unidad 13, la vamos a trasladar al ciclo de Carnot, pero inverso. Y lo vamos a trasladar también al interior de una campana. ¿La campana de quién? ¿De quién es esta campana? Les pregunto a ustedes. ¿La campana de Andrew? ¿Sustancia o de nombre? No, eso. ¿Del refrigerante? Del refrigerante. Eso es lo que... Bien. O sea, acuérdense, esto ya no es la campana del agua, es la campana del refrigerante, de mi fluido que estoy utilizando en ese ciclo de refrigeración. ¿Está bien? Acuérdense que esta campana es específica para cada sustancia. Entonces, como vimos, el ciclo de Carnot es un ciclo totalmente reversible. Esto quiere decir que es externamente reversible e internamente reversible. Y se compone de dos procesos isotérmicos, o sea, tenemos de 1 a 2 un proceso isotérmico, de 2 a 3 tenemos un proceso isentrópico, de 3 a 4 isotérmico y de 4 a 1 isentrópico. O sea, son dos procesos isotermos y dos procesos isentrópicos. ¿Está bien? Y sabemos que este ciclo tiene la máxima eficiencia que podemos alcanzar teóricamente. Y eso nos sirve para comparar. O sea, si bien sabemos que es una idealización, es algo teórico que no existe en la práctica, nos sirve como referencia. Nosotros queremos alcanzar el comportamiento de esta máquina de Carnot ideal. ¿Está bien? Entonces, como es un ciclo totalmente reversible, los 4 procesos que originalmente iban en sentido horario, los puedo invertir de sentido y cambiar, digamos, los flujos energéticos. ¿Está bien? Si en un sentido, si en sentido horario producía trabajo, ahora en el sentido opuesto, en vez de producir trabajo, lo voy a consumir. ¿Está bien? Entonces consideremos este ciclo de Carnot invertido dentro de la campana de un refrigerante X. ¿Está bien? Fíjense, el refrigerante absorbe calor en esta etapa de 1 a 2 a una temperatura constante. ¿Cuál es ese calor? Es la potencia frigorífica o, esto que les acabo de definir recién, la potencia frigorífica o la capacidad de refrigeración. Es este calor, ¿está bien? Que ingresa al ciclo de 1 a 2. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde proviene esa potencia frigorífica? De una fuente de baja temperatura. Este refrigerante, después de absorber ese calor, se va a comprimir. ¿Está bien? Se va a comprimir isentrópicamente. ¿Hasta dónde? Hasta el estado 3. Hasta el estado 3, en donde el vapor de ese refrigerante, acuérdense que yo digo vapor como un estado de la sustancia, pero no significa que sea vapor de agua, ¿está bien? Es el vapor del refrigerante. En este estado 3, en donde tenemos vapor saturado, tenemos un vapor a una presión y a una temperatura mayor. En estas condiciones, el refrigerante, en estas condiciones de alta presión y alta temperatura, rechaza un calor a través de un proceso isotermo hacia el ambiente. ¿Está bien? Es ese QH que vemos acá. O sea, rechaza calor a temperatura constante a un sumidero de alta temperatura. ¿Está bien? ¿Hasta dónde? Hasta que lo condenso totalmente. En el punto 4 tengo líquido saturado y lo que va a pasar es que el refrigerante se va a expandir isentrópicamente hasta iniciar de nuevo el ciclo. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos los dispositivos teóricos ideales. Tengo de 2 a 3 un compresor, de 3 a 4 un condensador, de 4 a 1 tengo una turbina y de 1 a 2
tengo un evaporador. ¿Está bien? Fíjense, algo importante, una diferencia importante de este ciclo con respecto al ciclo de vapor. Fíjense que ahora, a diferencia de los ciclos de producción de potencia, a partir de los ciclos de potencia de vapor, el evaporador ahora funciona a baja presión y baja temperatura, y el condensador funciona a alta presión. Algo totalmente opuesto a lo que teníamos en los ciclos de vapor. ¿Se acuerdan? Entonces, esto es una diferencia importante porque después cuando tienen que graficar se confunden. Recuerden que en un ciclo frigorífico el evaporador está a baja presión y el condensador está a alta presión. ¿Está bien? Fíjense que en este caso la zona o la región de alta presión está después del compresor. O sea, yo una vez que comprimo, tengo una zona de alta presión. ¿Está bien? Estas presiones a la que trabaja el condensador son las que me van a fijar la temperatura. Porque acuérdense que si yo condenso, tengo un equilibrio líquido-vapor. Y si yo fijo la presión, inmediatamente se me fija esa temperatura de saturación. ¿Está bien? Es decir, que si yo aumento la presión de equilibrio, aumenta esa temperatura. Y si yo disminuyo la presión, baja también esa temperatura. ¿Está bien? Entonces, como yo necesito refrigerar un espacio, necesito quitarle calor a este espacio a refrigerar, ¿está bien? Y en mi ciclo entonces, o sea, en mi sistema, en mi circuito, necesito poner un dispositivo que reciba ese calor, que va a ser en este caso el evaporador. Acuérdense que el evaporador funciona recibiendo un calor y justamente evaporando esa sustancia, ¿está bien? Y en este caso lo va a hacer a baja presión. Es decir, el refrigerante va a absorber ese calor a baja presión y va a cambiar su estado desde un estado dado hasta convertirse en vapor. Ahora vamos a ver que este punto 2 va a terminar cerca de la campana. ¿Está bien? Entonces, para que este evaporador reciba el calor, ¿cómo tiene que ser la temperatura de evaporación del refrigerante con respecto a este ambiente? A ver, piénsenlo ustedes un poquito. El refrigerante tiene que llevar una temperatura menor que la del Exacto, ambiente frío. exactamente. O sea, para que ese evaporador reciba el calor, acuérdense que para que exista un flujo de calor tiene que haber una diferencia de temperatura. Es decir, si yo quiero enfriar mi recinto a menos 10 grados centígrados, este refrigerante va a tener que estar a menos 20 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Para qué? Para favorecer esa transferencia de calor, que el refrigerante dentro del evaporador reciba este calor y finalmente se evapore. ¿Está bien? En cambio, en el condensador, que en estos circuitos funciona a alta presión, el refrigerante debe liberar calor. O sea, como el refrigerante acá se condensa, libera un calor a la atmósfera. Entonces, este refrigerante debe estar a una temperatura mayor que la temperatura ambiente. Si mi ambiente va a ser mi fuente, digamos, de alta temperatura, entonces el refrigerante tiene que estar a una temperatura mayor. ¿Está bien? Esas condiciones para que ustedes vayan bien. Entonces, habíamos visto también que como eran máquinas frigoríficas reversibles, el COP lo podíamos expresar en función de las temperaturas, ¿se acuerdan? De las temperaturas de las fuentes. Y que era el máximo COP, o el máximo rendimiento, si quieren, que podemos obtener. Si nosotros analizamos esta expresión que habíamos obtenido, ya no vamos a ver la deducción, pero si analizan esa expresión, ustedes pueden ver que a medida que aumento la diferencia entre las temperaturas de las fuentes, ¿qué pasa con el COP? ¿Aumenta o disminuye?
¿qué pasa? Se aumenta la diferencia entre TH y TL. Analicen esta expresión matemáticamente. Disminuye. Disminuye. ¿Está bien? Esto es opuesto a lo que ocurría en las máquinas térmicas, ¿se acuerdan? En las máquinas térmicas, mientras más lejos estaban las fuentes, mayor era el rendimiento térmico. Bueno, acá ocurre exactamente lo opuesto, todo lo opuesto. Mientras más grande es la diferencia entre TH y TL, más chico es el COP. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este ciclo tal como se los mostré? Bueno, cuando lo queremos llevar a la práctica, este ciclo, al igual que pasaba con el ciclo de vapor, presenta algunas dificultades. ¿Está bien? Y esos problemas, las mayores dificultades, eran que tanto el compresor como la turbina no están diseñados para funcionar con mezclas líquido-vapor. ¿Se acuerdan? O sea, están diseñados para funcionar con una sola fase. Esperen 2 minutos que voy a callar a las perras. Perdón, chicos, que mi casa es medio chiquitita y se escucha todo. Bueno, entonces, cuando queríamos llevar a la práctica este ciclo, teníamos algunas dificultades, igual que como teníamos en el ciclo de vapor, en el compresor y en la turbina. ¿Se acuerdan que ya les había dicho yo cuáles eran? O sea, en general, bueno, en la turbina teníamos problemas con el desgaste y el compresor que no comprimía mezclas líquido-vapor, ¿está bien? Y además que era difícil controlar la evaporación hasta una zona, digamos, de equilibrio líquido-vapor. O sea, esta zona es difícil decir, bueno, voy a evaporar hasta acá, diseñar el evaporador para que evapore hasta este título, por ejemplo. ¿Está bien? Y habíamos visto también que una de las opciones era desplazar este ciclo fuera de la campana, ¿se acuerdan? Y que con eso anulábamos algunas de las dificultades, pero tampoco era algo viable porque íbamos a tener que el intercambio de calor ocurría a presiones variables. ¿Está bien? O sea, no podíamos mantener la temperatura constante en los procesos en donde se intercambiaba calor. Así que tampoco era una opción viable. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo que nosotros sí vamos a poder llevar a la práctica y que elimina esos problemas que tenemos, por ejemplo, con el compresor, con la turbina y con el evaporador, digamos? Ese va a ser nuestro ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. ¿Está bien? Que ahí está la fecha en la que fue, digamos, llevado a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este ciclo? A diferencia del de Carnot, ¿cuáles son las modificaciones que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a evaporar completamente el refrigerante. ¿Qué significa esto? Que nuestro estado 1, antes del compresor, lo vamos a ir viendo en estos dos. Vamos a ir viendo los dispositivos y en el gráfico TS y después vamos a ver esto. Entonces, antes del compresor, nosotros vamos a tener que nuestro refrigerante se evaporó completamente. Esto significa que estamos en un estado, en 1, de vapor saturado. ¿Está bien? Entonces, el compresor toma ese vapor saturado y elimina el problema de que trabaje en una región líquido-vapor. ¿Está bien? Tengo vapor saturado y lo va a comprimir y va a ir por fuera de la campana, en donde tenemos vapor sobrecalentado. O sea que ya elimino el primer problema. Después, el otro problema, que era la turbina, la voy a reemplazar por una válvula de expansión o una válvula de estrangulamiento en donde el refrigerante se expande de 3 a 4, o sea, sale el condensador y se expande hasta la temperatura del evaporador. ¿Por dónde va a ir este caminito? Este caminito es una isentálpica. ¿Está bien? Tienen ahí que acordarse cómo era
la forma de las isoentálpicas. Entonces, fíjense que estoy reemplazando un dispositivo que producía trabajo por un dispositivo que no produce trabajo. ¿Está bien? Pero como este ciclo no tiene como objetivo producir trabajo, entonces no hay problema en reemplazar la turbina por una válvula de estrangulamiento. ¿Está bien? Entonces, este ciclo, como lo ven con un evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión, es el que se llama ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Fíjense algo importante. Le decimos ciclo ideal, pero estrictamente este ciclo no es internamente reversible. ¿Por qué? Alguien que me conteste. Yo diría por la válvula. Exactamente, por la válvula, porque la válvula es un dispositivo que es internamente irreversible, ¿está bien? Se le llama ideal, pero eso no significa que sea internamente reversible. Esto es algo que tiene que quedar en claro, ¿está bien? Entonces, es un ciclo simple en donde 3 de los 4 dispositivos son internamente reversibles. O sea, todos menos esta válvula que tenemos acá. La compresión es isentrópica y la caída de presión, tanto en el condensador como en el evaporador, son despreciables. ¿Está bien? La seguimos despreciando, a menos que se diga lo contrario. Entonces, en un diagrama TS, vamos a tener en el estado 1 vapor saturado, lo comprimimos de forma isentrópica, o sea que tenemos que subir por una vertical, y después enfriamos, obviamente comprimimos hasta la presión del condensador, después el fluido se enfría a presión constante, cambia de fase hasta líquido saturado, a presión y temperatura constante ahora, y en el punto 3 obtengo el líquido saturado y lo expando en una válvula de estrangulamiento hasta la presión del evaporador. ¿Qué dónde me va a caer? En una mezcla bifásica. ¿Está bien? Y después vuelve a empezar todo el ciclo. Fíjense que reemplazamos esta expansión isentrópica por esta expansión que es isoentálpica. ¿Está bien? Fíjense, si yo colocara esta turbina acá de nuevo, expandiría de 3 a 4'. ¿Está bien? De forma isentrópica. Con lo que el área 4, 1, 4, 1, perdón, 4', 1, 2, 3 y 4 sería mayor. ¿Siguen ahí el puntero? 4, 1, 2, 3, 4'. Sería mayor que esta si me voy por la isentálpica. ¿Lo siguen? Sí, sí. Bien. ¿Qué representaba ese área? ¿Trabajo neto? No, o sea, eso era en un caso particular, pero en un TS, el área encerrada en el ciclo, ¿qué era? El calor. El calor, ¿se acuerdan? Claro, pero como es un sistema cíclico, no hay Claro, en diferencia de ese caso en energía. particular sí. Y acuérdense igualmente que eso era para el caso en que fuera reversible. ¿Se acuerdan? Eso lo obteníamos por segundo principio. Pero, fíjense, este área es mayor. En eso estamos de acuerdo. El área es mayor y eso tiene un significado. Y ese significado lo podemos ver con este área de acá abajo que les voy a marcar. Este área de acá a acá, ¿qué representa en mi ciclo? En un TS las áreas, ¿se acuerdan? Representaban el calor. ¿Este qué calor es? Es el calor que yo estoy quitando a la fuente fría, por así decirlo, ¿no? Claro, exactamente, sería mi beneficio. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, es lo que yo quiero. O sea, el objetivo de mi máquina frigorífica es ampliar este área, porque ese área me representa justamente esa potencia frigorífica. Fíjense que si yo pusiera una turbina, ese área es mayor con respecto a la que yo obtengo con una válvula, que me queda este área de acá. ¿Estamos de acuerdo? Se las hago para el otro lado. Pero ¿qué pasa? Supónganse que yo no tuviera el problema ese de comprimir en dos fases, digamos, la turbina. El gasto asociado a poner una turbina comparado con una válvula no justifica usar una turbina, ¿está bien? A pesar de que acá se ve que el área sería mayor. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, ahí vaya más por el lado de la plata. Claro, no? exactamente. Exactamente. O sea, yo podría preguntarles, bueno, ¿por qué no usan una turbina si con una turbina es mayor, digamos, el efecto frigorífico que yo obtendría? Bueno, es porque el costo comparado con el de una válvula no justifica ese gasto. ¿Está bien? O sea, porque esto es algo que me podría preguntar, bueno, miren, acá el área es mucho mayor que tengo. Bueno, algo que quiero que veamos en este gráfico. Este es el gráfico pH. Acuérdense que la campana en este gráfico se veía como medio inclinada, ¿está bien? ¿Por qué es lindo este gráfico? ¿Por qué, digamos, es importante en este tema? En realidad en el anterior también, pero por ahí lo vemos un poquito más en este tema. Porque este diagrama nos permite ver bien, bastante claro, los calores. Porque si yo le hago primer principio al evaporador, si yo ahora, este es mi sistema, ¿cómo me queda primer principio? ¿Cómo me queda primer principio? La diferencia de energía interna igual al calor. Más Mira. las masas. ¿Cómo es? Primero clasificación, ¿cómo es? Es un sistema abierto en régimen estacionario. Exacto, o sea que yo tengo 0, Claro, 0, porque es un sistema igual al abierto en régimen calor, estacionario, igual al calor que ingresa a mi sistema, más, se lo pongo ya integrado, ¿no? Un caudal másico por la entalpía de entrada, que sería H4 menos H1. ¿Estamos de acuerdo? Si yo despejo, les queda esto que está acá arriba. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo puedo ver bien que ese segmento, esta diferencia de entalpía en este diagrama es la diferencia de este segmento, ¿Se lo ven? Es la longitud de este segmento, de 4 a 1. O sea que ese segmento 4 a 1, si bien no es potencia frigorífica, porque lo tengo que multiplicar por el caudal másico para que sea potencia frigorífica, nos da una idea de que mientras más largo sea este segmento, mayor potencia frigorífica voy a tener para un caudal másico constante. ¿Lo ven? ¿Eso? ¿Lo entienden, chicos? ¿lo puede repetir? Esa última parte. Que si yo tengo esta campana de este refrigerante y después tengo una campana de un refrigerante que tiene este segmento de 4 a 1 más largo, supónganse, o voy a una presión más baja, por ejemplo, acá, por ejemplo, de acá a acá, fíjense, si expando desde 3, pero ahora hasta una presión un poco más baja, fíjense que el segmento, ¿cómo es? ¿Más corto o más largo? Más corto. Más corto, o sea que para un caudal igual al de este caso, yo voy a tener una potencia frigorífica menor. ¿Lo ven? Bien. ¿Por qué? Porque esta potencia frigorífica es proporcional a ese segmento, que es H1 menos H4. O sea que si yo no varío esto y mantengo el caudal másico constante, dependiendo del refrigerante que yo elija, puedo aumentar o disminuir la potencia frigorífica. ¿Se entiende? Porque yo puedo tener una campana totalmente distinta o más ancha acá,
Y si yo dejo constante esto y dejo constante las presiones, este segmento puede ser más ancho, más largo, digamos. ¿Se entiende? Bien, y ahí nos convendría elevar un poco la presión. Sí, bueno, pero eso también tiene otras desventajas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, pero lo importante es que esto me depende, obviamente, de las presiones, y para unas determinadas presiones de alta y de baja me va a depender de la forma de la campana del refrigerante. ¿Se entiende? O sea, yo puedo jugar y ver con distintos refrigerantes, con un caudal másico constante, cuál es el que le voy a poder, digamos, producir mayor efecto frigorífico. ¿Está bien? Entonces, generalmente este QL es un valor fijo, o sea, son tantas toneladas de refrigeración. ¿Está bien? Tantas toneladas de refrigeración. Entonces, no hay que perder de vista que si bien yo obviamente quiero optimizar esto, también tengo que tener en cuenta que el segmento 1,2 en el pH, 1,2 en el pH va a ser también el trabajo que consume el compresor. O sea que este también es importante ver la distancia, si quieren llamarlo así, entre 1 y 2. ¿Está bien? O sea, eso es algo también importante. Entonces, puedo jugar con el tipo de refrigerante para variar esto, o con el caudal másico para hacer equipos de evaporación más compactos. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo elegir un refrigerante que no requiera tanto caudal másico porque tiene esta diferencia muy grande. Por ejemplo, yo les digo, quiero un efecto frigorífico, o sea, este QL de 3 toneladas de refrigeración. Y les digo, seleccionen un refrigerante. Entonces ustedes pueden jugar con el caudal másico y el refrigerante para obtener una potencia frigorífica dada, poniendo un refrigerante que tenga esto bien largo, o sea, este segmento bien largo, que se refiere a una variación de H1 menos H4 grande, para usar un caudal másico menor y entonces hacer equipos de evaporación compactos. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, sí. Bien, esa podría ser, por ejemplo, otra pregunta teórica, o sea, para que la piensen un poquito, o sea, esto es un poquito más complicado que lo que venimos viendo. Entonces, ese es el ciclo básico. Fíjense que es bastante sencillo, o sea, no tiene nada extraño. Es un compresor que seguramente va a tener un rendimiento isentrópico en el caso de que no sea ideal, una válvula de expansión que ya saben que es isentálpica, ya saben cómo modelarla, cómo calcularla, y acá siempre voy a tener vapor saturado y acá voy a tener líquido saturado. Y esto trabaja a presión constante y esto trabaja a presión constante. O sea, resolver este ciclo para lo que ustedes ya conocen es una pavada. Obviamente, como es un refrigerante, vamos a tener que usar ResProp. ¿Está bien? Y ustedes van a tener que saber cuáles son los datos que tengo para entrar a ResProp. En general, las presiones son datos. La presión de baja y la presión de alta. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, obviamente ya se imaginarán que esto es lo que usamos en la heladera de nuestras casas. ¿Está bien? O sea, si ustedes van y ven la heladera, se ponen a analizar la heladera de sus casas, que ahora la vamos a ver en una filmina que sigue, es exactamente este ciclo que ven acá. ¿El aire acondicionado también? El aire acondicionado también, acá se los puse. Bueno, ¿cómo es? Vamos a pasar esta de largo un poquito, ahora después volvemos a esa. ¿Está bien? Pero quiero mostrarles cómo es un ciclo real ahora. O sea, ya se lo deben... no, perdón, vamos a ver. No, sí, vamos a ver.
Ya se lo deben imaginar dónde están las irreversibilidades, porque es muy parecido a lo que ya vimos en ciclo de compresión de vapor, o sea, ciclo de producción de potencia por compresión de vapor. Nosotros ya sabemos que en los dispositivos que intercambian trabajo nunca es ideal la compresión o la expansión, sino que siempre hay reversibilidades. O sea que lo primero que vamos a tener es, por ejemplo, en la compresión, vamos a ver que el compresor no es isentrópico el real, sino que tiene irreversibilidades internas que hacen que la entropía final sea mayor que la inicial, ¿está bien? O sea, el punto al final de la compresión va a ser de una entropía mayor que el punto inicial, ¿está bien? Nosotros en general vemos o modelamos el compresor, vamos a decirlo así, como adiabático y espacio reversible, lo que significa que es isentrópico, o generalmente que sea adiabático e irreversible. En este caso, vamos a tener un rendimiento. ¿Está bien? Esos son los dos casos que por ahí nosotros vemos. En estos ciclos de refrigeración, el compresor podría estar refrigerado, ¿está bien? Y en ese caso la entropía al final de la compresión podría disminuir, como se ve en este caso que tienen acá. ¿Está bien? Eso existe, digamos, y en ese caso la entropía puede disminuir, pero a costa de intercambiar un calor, ¿está bien? Porque tienen que darnos las cuentas de modo tal que la generación de entropía no sea negativa. Y eso obviamente tiene que ser con un calor asociado. ¿Está bien? Esa compresión puede ser más deseable que el proceso de compresión isentrópico, a veces, como ven acá, porque el volumen específico del refrigerante se hace más pequeño en este punto y por lo tanto menor es el requerimiento de la potencia de entrada. ¿Se entiende? Si nosotros analizamos las curvas de volúmenes específicos entre este punto y este punto, vamos a ver que en este punto es mucho más chico. ¿Está bien? Obviamente siempre hay que evaluar el costo-beneficio, porque yo acá necesito refrigerar, o sea, necesito poner un intercambiador o algo que me permita el intercambio de calor. Entonces, y un fluido que lo refrigere, entonces no es tan directo. Pero sí ocurre eso, digamos, que si yo refrigero, el volumen específico en este punto es más chico y el requerimiento de la potencia de entrada es menor. ¿Está bien? Bueno, además en el ciclo ideal, el refrigerante entraba como vapor saturado al compresor, ¿se acuerdan? Entraba sobre la campana, acá en este punto. Bueno, eso en la práctica no es tan fácil de controlar. En general entra sobrecalentado en este puntito que está acá, o en este puntito que está acá en 1, para asegurar que se evapora completamente el refrigerante, ¿está bien? Y el compresor realmente funcione bien, con vapor nada más, y además aumentamos un poquitito la potencia frigorífica, porque se acuerdan que yo les dije que era el área bajo esta curva de 4 a 1. Entonces, si yo me voy a sobrecalentar, aumento un poquito la potencia frigorífica, ¿está bien? Entonces, la otra diferencia con respecto al ciclo ideal es en el proceso de condensación que tengo acá, en donde idealmente el refrigerante, habíamos dicho que salía como líquido saturado por acá, ¿se acuerdan? De 2 terminaba acá en la punta de la campana, o en este gráfico de 2 terminaba acá en 4. Bueno, eso idealmente no ocurre, sino que en el ciclo real el refrigerante se subenfría un poquito, hasta este punto donde está acá en 3, o hasta este punto donde está acá en 4, que está por fuera de la campana. 4 o 5, ¿está bien? Se subenfría un poquito, ¿está bien? De esa manera, al final de la expansión, digamos, lo que sería en el punto 4, se corre un poco hacia la izquierda este punto, lo que me aumenta la potencia frigorífica. Si yo estrangulo desde este punto, me voy a ir para acá. Si yo estrangulo de un poquito más a la izquierda, me voy a caer al final un poquito más a la izquierda. Y eso es un aumento en la potencia frigorífica. ¿Está bien? No mucho, pero un poco. Y después la otra diferencia son las caídas de presiones en los dispositivos que intercambian calor. Tanto en el evaporador como en el condensador, lo que ocurre en realidad es que existe una caída de presión. ¿Está bien?
No solo en los intercambiadores de calor, sino también en las cañerías. Que se ve acá bien clarito, digamos. Acá y acá. ¿Lo ven, chicos? Esa Sí, es una profe, quería hacer pregunta. una pregunta. Sí, decime. Acá sí hay que diferenciar bien los procesos irreversibles con los reversibles con línea punteada, ¿no? Sí, en general siempre dibujamos con línea punteada aquellos procesos que son reales, vamos a decirlo así. En general, la válvula siempre, ¿se acuerdan que es con línea punteada? Y en el caso del compresor, de que no sea isentrópico, también. ¿Está bien? Sí, ¿puede repetir la pregunta que dijo que podía hacer antes No, de que yo eso, ¿cuáles empezara? son de dónde surgen las irreversibilidades o cuáles son las diferencias entre un ciclo real e ideal? Por ejemplo, acá están escritas igual, ¿no? Estas dos, después las caídas de presión, digamos, y el por qué. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de acá? No. Bueno, Ah, sí, profe, una pregunta. sí, Cuando se enfría a la turbina, en la turbina, ¿no? Sí. no. No. Eh, compresor, sí. ¿De qué proceso me estás hablando? ¿Qué De numerito? 1 a 2. Y fíjate, en el TS, cuando no te lo acuerdes de memoria, analizá las isobaras y las isotermas. De 1 a 2, ¿estoy aumentando la presión o disminuyéndola? Aumentando. Entonces, ¿qué dispositivo es? Un compresor. Exactamente. Bien. Se hace por una isentálpica, ¿no? Sí, una isentálpica. ¿Cómo? ¿De 1 a 2? ¿En Sí. dónde? ¿Esto? Yo le digo por. No, pero en el otro gráfico, cuando se enfría. ¿En este? Al Ah, de ¿en 1 a 2 este? prima. Sí. No, ¿cómo va a ser isontálpica si se enfría? Tiene un calor asociado. Isontálpica es cuando en el SARE te queda H1 Claro, igual a sí. H2. Sí, sí. No, es una curva dada, digamos. No tiene, no es una transformación de las conocidas, pero hay una politrópica, ponele. Yo lo decía por la traza de la línea, que habíamos dicho, del proceso No, real. porque, claro, bueno, lo que pasa es que esto está sacado de distintos libros, por eso. Bueno, está bien, Viste está que bien. acá, Por acá eso me fíjate que de confundí. 1 a 2, sí, fíjate que de acá de 1 a 2 no es isentrópico y lo hace continuo. Claro, sí, es verdad eso, tenés razón. Y acá de 5 a 6 también. O sea, este creo que es del Morán Shapiro. No, este es del Morán Shapiro y creo que este es el Sengel viejo. Bien, o No me sea que no acuerdo. necesariamente tiene que ser un proceso de los conocidos. No necesariamente, exactamente. Bueno, algo que yo les acabo de pasar de largo es esto. Esto lo van a ver en los libros bastante, y es el esquema del evaporador y el separador de líquido. ¿Está bien? Esto lo van a ver. Se lo explico porque también lo tienen en los prácticos para que entiendan un poco cómo funciona. Fíjense algo. Nosotros después de la expansión, en el punto 4, ¿qué tenemos? En este punto 4. ¿Dónde estamos? Adentro de la campana. Adentro de la campana. Es decir, tenemos una Líquido de mezcla. vapor, mezcla. Exacto. Tenemos una mezcla bifásica. Esa mezcla bifásica, en general, ingresa a lo que se llama a un separador de líquido, que es esto que ven acá, que de forma instantánea, así como lo oyen, separa la mezcla en líquido y vapor. ¿Está bien? El líquido del refrigerante, esto se separa de forma instantánea, ahora vamos a ver, pero el líquido se va por el serpentín, o sea, se va por la parte inferior de esta, ¿cómo se dice? De este separador, y empieza a circular por el serpentín.
Cuando empieza a circular por ese serpentín, se va evaporando porque absorbe el calor del espacio a refrigerar. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo esta cámara que ven acá hay fruta, y entonces todo este serpentín absorbe, digamos, el calor que libera esa fruta. ¿Está bien? Porque el refrigerante, obviamente, de acá arriba, que el refrigerante que ingresa por estos serpentines está a una temperatura menor. ¿Se entiende? Por eso es que entonces el calor que quitamos al ambiente es menor, ya que hay parte del refrigerante que entra como vapor, ¿o no? Al condensador, ¿Cómo? al evaporador. No entendí la pregunta. Que el calor que teníamos en ese proceso con el... ¿Cómo se llama? No, con la turbina no, sería con el... no me sale el nombre. Válvula de expansión. Claro, con la válvula de expansión. Ujú. Es menor porque hay parte del vapor que, o sea, hay parte del refrigerante que entra como vapor, ¿no? Claro, sí, exactamente. Y Entra eso como no se vapor. aprovecharía para quitar o no, para quitar calor. Y no, porque vos lo que querés hacer justamente es evaporar todo por completo. Lo que ya está como vapor, está como vapor. ¿A eso te referís? Sí, sí. Sí, claro. Si esto cayera más acá, tenés más líquido que transformar en vapor, por así decirlo. Pero acá lo que les quiero mostrar es porque este dispositivo lo van a tener, esto funciona como a presión constante, separa, o sea, acá tengo líquido y acá voy a ir como evaporando ese líquido, voy a tener mezcla y acá voy a tener vapor. ¿Está bien? Vapor saturado. Y esto es lo que va al compresor. O sea, solamente les quería mostrar esto, que acá suele haber otro dispositivo. Podemos tener este esquema que yo les mostré acá, o les va a aparecer un esquema en donde está el separador. Simplemente es eso. Se separa de forma instantánea, pasa por el serpentín, se va, digamos, evaporando, por así decir, y el vapor saturado se va hacia el compresor. Obviamente esto tiene que tener un nivel constante, porque si no se evaporaría todo y sería vapor, o sea, no tendría el líquido, digamos, ¿se entiende? Es simplemente un separador, es para que ustedes sepan otro esquema, o sea, esto lo tienen que resolver en la práctica, por eso. Pero son mezclas saturadas, así que no hay problema. Bueno, entonces, ya vimos el ciclo ideal, vimos las diferencias con un ciclo real, o sea, las simplificaciones que nosotros hacemos. Ahora lo que vamos a ver es un ciclo de refrigeración multipropósito, que, como lo dice, como lo indica el nombre, digamos, se utiliza para mantener más de un espacio refrigerado, pero a diferentes temperaturas. Y esto es lo que tenemos nosotros en nuestras casas con la heladera que tienen freezer o congelador. Ustedes tienen el congelador a una temperatura y la heladera a otra temperatura distinta. ¿Está bien? Eso es lo que se llama ciclo de refrigeración multipropósito. Entonces, ¿cómo funciona? Tiene los mismos dispositivos que vimos en un ciclo simple, solo que ahora, como tenemos dos espacios refrigerados, por ejemplo, en este caso, voy a necesitar dos, digamos, cámaras a distintas temperaturas y por lo tanto voy a necesitar dos válvulas. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener que lograr que mi refrigerante se evapore a dos temperaturas distintas y por lo tanto a dos presiones diferentes. ¿Está bien? Porque si yo tengo, acuérdense que la evaporación es un cambio de fase, si yo le cambio la temperatura, va a cambiar la presión. ¿Hasta acá me siguen? Condensador voy a tener uno solo, pero voy a tener, como si yo les dijera, dos evaporadores, por así decirlo. Entonces, vamos a ver el ciclo del diagrama. El refrigerante ingresa al compresor en el estado 1 y se comprime hasta la presión del condensador. Vamos a ir siguiéndolo acá también. De 1 hasta la presión del condensador. En este caso es un compresor isentrópico. ¿Está bien? En el condensador, el refrigerante se va a evaporar liberando un QH.
O sea, de 2 a 3 voy a evaporar, liberando un calor UH, ¿a dónde? A la cocina. Ustedes en general tienen la heladera en la cocina, así que ese calor lo vamos a liberar a la cocina. ¿Está bien? Después de que se condensó completamente, estoy en el punto 3, líquido saturado, se va a estrangular hasta la presión de saturación del primer evaporador, a una presión intermedia en donde se ubican el punto 4 y el punto 5. O sea, voy a estrangular hasta una presión intermedia, que es esta. Les voy a dibujar la isobara. Ahí estamos. Voy a ir hasta una presión en donde están 4 y 5. Este evaporador, que es este que está acá, va a quitar el calor del espacio a refrigerar, por ejemplo, de nuestra heladera, que está a una temperatura mayor que el congelador o el freezer que está acoplado a la heladera. ¿Está bien? Entonces, en este evaporador de acá, el refrigerante se evapora, pero parcialmente. O sea, voy a ir de 4 a 5 hasta un título dado. O sea, lo voy a evaporar parcialmente. Y luego voy a expandirlo desde ese punto hasta la presión del evaporador de baja temperatura, que vendría a ser nuestro congelador o nuestro freezer, en donde el refrigerante se va a evaporar hasta alcanzar la condición de vapor saturado. O sea, de acá voy a expandir hasta la temperatura de baja y alcanzar, digamos, la evaporación hasta el estado 1, en donde vuelve a ingresar al compresor en el estado saturado. ¿Lo siguieron, chicos? ¿Me siguen? Sí, y el camino alternativo ese que figura ahí se utilizaría solo si queremos usar Ahora. el... Bueno, un ratito. Fíjense que el ciclo original, este ciclo original, ¿cuál sería? Sería 1, 2, 3, A y 1. O sea, 1, 2, 3, A y 1. ¿Está bien? Bueno, ¿eso cuándo se usa? Por ejemplo, yo no requiero utilizar una de las cámaras. O sea, nosotros porque estamos acostumbrados. Pero supónganse que esto, en vez de ser una heladera con congelador, es un frigorífico en donde en una cámara tengo manzanas y en otra cámara tengo frutas finas. Bueno, cuando no es temporada de fruta fina o lo que sea, anulo el pasaje del refrigerante a ese evaporador, o sea, no lo dejo pasar hasta este refrigerador, y entonces el fluido toma el camino alternativo y usa una sola de las cámaras. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno, este es entonces el ciclo multipropósito, que se llama. Es cuando necesito mantener dos cámaras a temperatura distinta. Profe, Bueno, sí. una pregunta. Bueno, justo ahí también tenés lo mismo, así que, ¿por qué a veces ponen un compresor y a veces ponen un cilindro de émbolo? No, lo que pasa es que en realidad, porque el cilindro émbolo también comprime, es esquemático esto. Ah, bueno. Porque viste que existen los compresores de cilindro émbolo, digamos. No sé cuál es el que usa la heladera. Está el compresor de pistón, no sé si alguna vez los vieron en los talleres, digamos. Dependiendo de la potencia que se requiere. Esto es gráficamente, pero en realidad adentro de lo que es el compresor hay como un... O sea, hay compresores que tienen como pistones, digamos, son como cilindros émbolos. Ah, está bien. No, pero lo Nosotros tomo como no. un compresor y listo. Sí, sí, como un compresor. Bien. Ay, ya sé quién es la voz de este chico que me acaba de preguntar. Sí, tomalo como un compresor y listo. Bueno, ahora voy relacionando las voces con las caras, porque antes no. No nos reconoce todavía, profe. Ahora sí, ya los reconozco. Estos son los que se sientan adelante a mano izquierda. Bueno, entonces, eso que ven ahí es la heladera, esto que ven acá, es la heladera de nuestras casas. ¿Vieron que ustedes si meten la mano detrás de la heladera,
hay calor, digamos. No sé si alguna vez metieron la mano detrás de la heladera, además de la mugre, ¿sale calentita el aire? Bueno, Sale pelusa también. exacto. Sale mugre y sale calor. Ese es el serpentín de la heladera, que es el condensador. ¿Está bien? Eso que está con una reja y que está todo caliente, es el serpentín del condensador. ¿Está bien? Que es esto que está acá atrás. Este esquemita que está acá atrás. Ah, Guille, ¿vos estás por ahí? Sí, afirmativo. Ah, eso, vos que tenés más idea. ¿Viste que hay unos compresores de pistón? Sí, como el que tenemos en el taller. Claro, pero ¿eso para qué potencia se usan? Más o menos, ¿tenés una idea de un rango? Hasta 4 HP he visto. Está bien, pero no sé, yo no tengo mucha idea de la clasificación de los compresores, digamos. No sé si vos podés aportar algún dato ahí al compañero que preguntó. Lo que puedo aportar es que en las cámaras frigoríficas usan compresores de tornillo, no de pistón. Ah, de tornillos, sí, los sin fin, tipo sin fin. Correcto, claro. Sí, sí, los he visto también. Sí, esos me parece que tienen, bueno, tienen bastante más potencia. Sí, sí, por eso tienen, y creo que tienen mejor rendimiento también. Sí, es cierto. Los vi cuando fuimos al frigorífico, ¿sabes dónde? Al Camacho. Ah, cierto. Y en Salente me parece que también tenían, lo que es Clepe ahora. Ah, tenés razón, sí, sí, los helicoidales, sí. Bueno, ahí vieron, ahí está lo que dice Guillermo, es así. Pero debe ser por eso que ponen este dibujito, calculo yo. Pero nosotros lo tomamos como el que intercambia trabajo técnico. Acá no hacemos la integral de BDP, ¿está bien? Para nosotros es un compresor que intercambia trabajo técnico. Bueno, en este mismo dibujito vemos el compresor que tiene la heladera, que es lo que tiene abajo, que vieron que abajo de la heladera tiene un hueco, que también sale un poco calentito. Bueno, eso que hace ruidito es el compresor, se tienen que asomar detrás de la heladera, que es el que comprime obviamente el refrigerante hacia el condensador, que está todo alrededor de la heladera. Después del condensador no van a ver una válvula de estrangulamiento, sino lo que van a ver es un tubo capilar que actúa como válvula, ¿está bien? Y estrangula el refrigerante hasta la presión del evaporador. Está bien que acá solamente está adentro del freezer, pero esto, digamos, es lo que extrae calor de dentro del freezer. ¿Está bien? Así es como funciona la heladera, digamos, de sus casas. Esto es lo que sería la válvula de expansión, para que ustedes se den una idea. Este tubo capilar que está ahí. Que es un tubito con un orificio calibrado muy pequeñito, que cuando el fluido pasa por ahí, estrangula, digamos. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, asumo que sí. Seguimos. Ahora lo que vamos a ver es otro ciclo, que es el ciclo en cascada. Y este tipo de ciclo se utiliza cuando necesitamos refrigerar espacios hasta temperaturas criogénicas. ¿Qué llamamos temperaturas criogénicas? De menos 50 grados centígrados. O sea, ya no son las temperaturas que nosotros usamos en nuestro congelador o en nuestro freezer de un hogar, que son menos 4 grados, menos 10. ¿No? Acá ya nos vamos a menos 50 grados centígrados. ¿Está bien? O sea, son temperaturas mucho, mucho más bajas de lo que estamos acostumbrados. Entonces, nosotros habíamos visto al inicio de toda esta presentación, cuando vimos el COP para una máquina reversible, que ese COP disminuye cuando la temperatura entre las fuentes de alta y de baja se alejan. O sea, si yo tengo una diferencia muy abrupta entre esas dos temperaturas, el COP me disminuye mucho. Entonces, si yo quiero refrigerar un espacio a menos 50 grados centígrados y la fuente de alta es el medio ambiente, entonces la diferencia de temperaturas, esa brecha sería muy grande y el COP de mi máquina frigorífica sería muy bajo. Esto significa que la capacidad, digamos, de transformar esa potencia que entra en ese efecto frigorífico es mala, digamos. O sea, tengo una máquina poco eficiente, ¿está bien? Entonces,
además, tener esa brecha, digamos, tan alta entre temperaturas implica que yo tengo que, o sea, yo necesito un compresor que sea capaz de comprimir desde una presión muy baja a una presión muy alta. ¿Está bien? O sea, necesitaríamos un compresor importante. Entonces lo que se hace es justamente comprimir en etapas. ¿Está bien? O sea, en vez de tener un solo ciclo que cubra toda esa brecha de presiones alta y esa brecha de temperaturas, tengo 2 ciclos en serie. ¿Está bien? Es muy similar a lo que vimos en ciclos de potencia de vapor. Tenemos 2 ciclos simples que se analizan igual que analizamos recién, o sea, cada uno opera entre temperaturas, entre su condensador y su evaporador, operan entre temperaturas que no están muy alejadas. Por ejemplo, el ciclo B, en este caso, supónganse, funciona entre una temperatura, no sé, supónganse, menos 60 grados centígrados, la temperatura de evaporación será menos 65 grados centígrados y la presión de condensador es una presión tal en donde esa temperatura de saturación no está muy alejada de esos menos 65. ¿Está bien? Entonces, el condensador de este ciclo B funciona de modo tal que el calor que libera lo absorbe el evaporador del ciclo A. De esta forma, en este intercambiador de calor, se unen el condensador del ciclo de baja con el evaporador del ciclo de alta. ¿Está bien? Entonces, si yo lo veo en un ciclo, en un diagrama TS, voy a tener el ciclo B, va a ir de 1, fíjense, vamos a seguirlo acá, de 1 comprimo a 2, de 1 comprimo a 2, y después voy a tener de 2 a 3 todo lo que es el condensador, hasta que obtengo líquido saturado. O sea, de acá a acá. Después de 3 voy a expandir hasta el punto 4. ¿Está bien? O sea que mi ciclo va a ser este que está acá. Fíjense, algo importante. Si yo quiero que acá haya transferencia de calor, ¿cómo debería ser esta temperatura con respecto a esta? La del evaporador debería ser mayor que la del condensador. ¿La del evaporador tiene que ser mayor que la del condensador? Sí, porque... Ah, no. Al revés. Claro. La del condensador mayor que la del evaporador, perdón. Exacto. Debería haber una diferencia de temperaturas entre el condensador de B y el evaporador de A que no está, o sea, que no la ponen acá en los ciclos, pero en realidad este trayecto de 2 a 3 debería estar a una temperatura mayor que la del trayecto 5-8. ¿Se entiende? Porque podrían ser, si yo trabajo con 2 ciclos del mismo fluido, que es algo que puede ocurrir, yo necesito que haya transferencia de calor. Pero bueno, vamos a suponer que existe esa transferencia de calor, que acá no la dibujaron, pero bueno. Y en este caso... O sea, eso directamente en el esquema estaría mal. Hay que ponerlo por encima. Sí, habría que ponerlo por encima, exactamente. Cuando hagan los cálculos van a ver que tiene que dar por encima sí o sí. ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, fíjense, el ciclo de arriba, el A. Empiezo en 5, comprimo hasta 6, después ingresa al condensador en donde se condensa hasta 7 y estrangulo hasta 8. ¿Está bien? Fíjense que si yo tuviera un único ciclo, yo iría de 1 hasta el punto A, hasta el punto 7 y estrangularía hasta el punto B. Fíjense que de esa forma me disminuye el efecto frigorífico y me aumenta el trabajo en el compresor. Es decir, que yo usando este ciclo en cascada tengo una disminución de este trabajo para comprimir el refrigerante y tengo un aumento del efecto de refrigeración. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, si yo estrangulara directamente desde estas temperaturas más altas o de estas presiones más altas hasta la presión más baja, fíjense
que caigo en zonas bifásicas que tienen un título mayor, lo que se traduce en una disminución del efecto de refrigeración. ¿Está bien? Y esta es el área del trabajo de compresión que me ahorré al usar un ciclo en cascada. Para resolverlo matemáticamente en sus hojas, digamos, es lo mismo que antes. En general tienen que hacer un balance acá para unir los ciclos. Y en general algo muy útil también es hacer un balance global. ¿Está bien? Eso también muchas veces sirve. Bueno, ¿cómo va a ser el COP? En este caso va a ser el calor de refrigeración, que obviamente va a estar evaluado acá, de 4 a 1. Si hago balance en el evaporador, voy a poder obtener el QL, y la potencia neta de entrada va a ser la que consuma el compresor del ciclo B y el compresor del ciclo A. ¿Está bien? O sea, lo mismo les digo lo mismo que les dije cuando vimos ciclo de vapor. Si fueran dos fluidos distintos, acuérdense que tengo que setear restrobe dos veces, digamos, ¿está bien? Y las campanas son distintas. O sea que estrictamente no lo podría dibujar a los dos en una misma campana. Cada uno tendría su campana, ¿está bien? Si fueran fluidos distintos. Si es el mismo fluido, no hay problema. ¿Alguna duda de acá? Bueno, seguimos. No. Seguimos, y ahora el otro ciclo que vamos a ver es el ciclo de compresión en multietapas. Y fíjense el esquema que les muestro acá. Este ciclo utiliza una cámara flash. Una cámara flash y una cámara de mezcla. ¿Está bien? Vamos a analizar desde el punto 9, desde acá. ¿Qué tenemos en el punto 9 antes del compresor? Fíjense, tenemos vapor sobrecalentado, que se comprime ¿hasta dónde? Hasta la presión del condensador. Bueno, disculpen que me olvidé de leerles esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos el ciclo anterior en cascada, usamos el mismo fluido de refrigeración, entonces podemos reemplazar esto que vimos acá anteriormente, esto que vimos acá, por una cámara flash y una cámara de mezcla. O sea, pasamos de ese ciclo a este ciclo que está acá. La cámara flash es lo que les comenté de la separación o vaporización instantánea. ¿Está bien? Y se reemplaza cuando usamos el mismo fluido porque tiene una transferencia de calor mucho mejor que en el caso del otro intercambiador. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a analizar de acá. Tenemos vapor sobrecalentado, lo comprimimos hasta la presión del condensador, el fluido se enfría y se condensa hasta el punto 5. ¿Está bien? En donde tenemos líquido saturado, o sea, este puntito del diagrama. ¿Está bien? Después de 5 se expande hasta la presión de la cámara flash. ¿Hasta qué presión? Bueno, hasta una presión intermedia. ¿Está bien? Esta cámara flash va a estar a una presión intermedia. En esta cámara flash, el fluido se separa instantáneamente en líquido saturado y vapor saturado, como se ve acá. Acá tengo en el punto 6, la cámara flash se separa en líquido saturado y en vapor saturado. ¿Está bien? Fíjense que cuando yo les mostré recién, disculpen que me confundí, yo les mostré recién el separador. El separador es algo distinto que la cámara flash, porque la cámara flash sí me lleva al vapor saturado para un lado y el líquido saturado para otro. Y en el serpentín nosotros vimos que se iba para el fondo el líquido y pasaba a través del serpentín, era mezcla y después se evaporaba. ¿Está bien? No era una separación instantánea como en este caso. Si bien separan las dos fases, no es instantáneo como este. ¿Está bien? Esto se llama cámara flash y se separa por gravedad. ¿Está bien? Entonces, cuando teníamos el serpentín, veíamos que lo que circulaba era la mezcla hasta que se evaporaba. Acá no. Acá separo para un lado el líquido saturado
y para otro lado el vapor saturado. Fíjense que a la misma presión voy a tener el punto 7, que es líquido saturado acá, antes de esta válvula de estrangulación, y en el punto 3 voy a tener a la misma presión vapor saturado. ¿Está bien? Que se va a mezclar en una cámara de mezcla. Entonces, en esta cámara flash, el líquido cae por gravedad y el vapor saturado se va hacia la parte superior de esta cámara, en donde circula hacia la cámara de mezcla que está acá. ¿Está bien? El líquido saturado lo toma una válvula de estrangulación y lo expande hasta la presión del evaporador, hasta el punto 8. Fíjense que acá algo importante es que hay una separación de caudales. Hasta acá comprimíamos todo el caudal hasta el punto 6. A partir de 6 tengo una separación de caudales. ¿Está bien? Entonces, en 7 estrangulo hasta 8, que es la presión del evaporador, que está acá, en donde se evapora totalmente hasta vapor saturado. Luego se comprime por un compresor. ¿Hasta dónde? Hasta la presión intermedia de esta cámara de mezcla. ¿Está bien? Que es la misma presión que la presión intermedia de la cámara flash. En esta cámara de mezcla se une con el caudal de vapor saturado, 2 y 3, o sea, se une 2, se une 3 y da como resultado la corriente 9, que es esta que está acá, que ingresa nuevamente al compresor. ¿Está bien? Fíjense que la mezcla sale con una temperatura menor que la de 2. Fíjense que sale con una temperatura intermedia entre las dos corrientes que se mezclan. ¿Se ve acá? ¿Lo ven? En 2 tengo vapor sobrecalentado y en 3 tengo vapor saturado. Si mezclo 2 y 3, la resultante me va a dar una temperatura intermedia. ¿Está bien? Fíjense que si 9 tiene una temperatura muy alta, después yo tengo que comprimir hasta la isobara del condensador, con lo que necesitaría una mayor potencia de compresor. Y eso se los voy a mostrar gráficamente. Si este punto 9, fíjense que esta es la isobara del condensador que sigue hasta acá. ¿Está bien? Esto va así y así. Si 9 me cae acá, supónganse, a una temperatura un poco más alta, yo después tengo que comprimir hasta acá arriba. Y eso implica una potencia mayor. ¿Está bien? Con lo que eso me representa un gasto. Entonces, por eso es que este punto no se quiere, no se busca que sea tan elevado. ¿Está bien? Algo importante es que en el práctico a veces no les ponen esta cámara de mezcla, directamente le ponen la cañería así. Bueno, la cañería así significa que acá se mezclan, o sea, es exactamente lo mismo. Esto se pone para que sea más esquemático, pero podría ser una cañería cerrada. Es exactamente lo mismo, o sea, se unen los caudales para dar un tercer caudal. ¿Está bien? ¿Hasta acá, chicos, me siguen? Ya terminamos, falta poquito. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda con eso último que dijo Sí. de la compresión. Si no estamos comprimiendo entre 2 isobaras, ¿la compresión no sería la misma? No. ¿Qué cambia? O sea, sería la temperatura. Sería una compresión a temperatura mayor. ¿Y qué más? No sé, la entropía es mayor, pero... Sí, la entropía, pero es isentrópico. El volumen específico Claro. te cambia también. Ah, bien. ¿Está bien? Bien, bien. Así que ahí, ojo. Bueno, entonces, seguimos un poquito más. Esto, no es informativo, esto también se los puedo tomar. ¿Cómo hago para elegir un refrigerante de la cantidad de refrigerantes que hay disponibles, digamos, en Refro, por ejemplo? O sea, yo tengo que diseñar un circuito de refrigeración, tengo que elegir el refrigerante. ¿Cómo hago? Bueno, hay distintos criterios para elegir los refrigerantes. Ustedes saben que antes, hace muchos años, no sé si ustedes lo escucharon porque son más jóvenes, pero se utilizaban los CFC,
que también, ¿vieron los aerosoles? Muchas veces dicen libre de clorofluorocarbonados, bueno, que es este nombre que está acá. No sé si ahora lo dicen, pero en su momento cuando se empezaron a eliminar, sí lo decía. Fueron los primeros refrigerantes que se usaron que después se empezaron a reemplazar porque dañaban la capa de ozono. ¿Está bien? Se reemplazaron por refrigerantes sin cloro, que el cloro en teoría es lo que hace daño, digamos, en teoría no, es lo que hace daño a la capa de ozono. ¿Está bien? Se usan un montón de refrigerantes, se usa el amoníaco, se utilizan hidrocarburos, agua, aire, todo depende de las temperaturas y las presiones entre las que tengamos que trabajar. ¿Está bien? Por ejemplo, el agua, el auto, por ejemplo, utiliza agua como refrigerante, pero el agua, el problema que tiene es que está limitado por el punto de congelación. Entonces muchas veces se los mezcla con glicoles. ¿Está bien? Que eliminan ese problema de que se congele el agua dentro de las cañerías. Entonces, muchas veces cuando usamos agua pura lo usamos por encima de lo que es el punto de congelación. El amoníaco, por ejemplo, que está acá, es, digamos, uno de los refrigerantes por excelencia. Es uno de los refrigerantes que más se utiliza porque tiene bajo costo, principalmente. O sea, yo tengo que tener en cuenta varios factores. Acá les puse algunos de ellos. Bueno, como les dije recién, hay que tener en cuenta la temperatura, la toxicidad es fundamental. O sea, hoy en día todo lo que está relacionado con el impacto ambiental es prioritario. También se tiene que tener en cuenta la inflamabilidad. ¿Está bien? Si yo tengo una fuga o un escape, tengo que tener en cuenta el riesgo que me puede causar de que ese refrigerante sea inflamable. La estabilidad química, o sea, que ese refrigerante no cambie su composición química o sus características químicas a medida que va circulando por mi ciclo. Y obviamente el costo, que acá lo puse a lo último, pero estoy casi segura que debe ser el primer ítem cuando los dueños de los frigoríficos, digamos, quieren seleccionar un refrigerante. Entonces, el amoníaco es uno de los más utilizados porque tiene bajo costo, tiene además un coeficiente de transferencia de calor alto, o sea, esto, yo acá les puse, a ver qué les puse acá, una diferencia de entalpía dependiendo de la temperatura. Ahora lo vamos a ver. Bueno, tiene un coeficiente de transferencia de calor alto y tiene propiedades termodinámicas y de transferencia de calor que son favorables. ¿Está bien? No es, o sea, no es inflamable y no daña la capa de ozono. El problema que tiene el amoníaco es que es tóxico, por ejemplo, si entra en contacto con la comida. Entonces, cuando yo utilizo el amoníaco para refrigerar, por ejemplo, una cámara que contiene fruta, lo que hago es hacer un circuito secundario, por ejemplo, con una salmuera, con un glicol, que no sea tóxico para la fruta, y hacer que el serpentín que está dentro de la cámara, el fluido sea otro, que no sea amoníaco, sino que sea un fluido secundario y que entonces yo le transfiera el calor desde ese fluido secundario hasta el amoníaco. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no puede estar en contacto con la fruta directamente o con los comestibles. Por ejemplo, como les digo, se utiliza mucho el glicol o la sal muere. ¿Está bien? Eso es algo bastante común. Entonces, para tener una transferencia de calor razonable, nosotros sabemos que tiene que haber una variación de temperatura entre el refrigerante y el medio con el que intercambia calor. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quiero mantener un espacio refrigerado a menos 10 grados centígrados, la temperatura del refrigerante debe ser cercana a menos 20 grados centígrados en el evaporador. ¿Está bien? Cuando me baja la presión de equilibrio, acuérdense, también me baja la temperatura. Y esa presión de saturación o de intercambio de calor tiene que ser mayor que la temperatura ambiente para evitar posibles filtraciones del aire. ¿Está bien? O sea, ahí tenemos dos condiciones que fijarnos. Primero, que la temperatura esté por debajo de la cámara a la que yo quiero refrigerar.
Y en segundo lugar, que la presión de saturación a esa temperatura esté por encima de la temperatura ambiente. Esto para evitar, digamos, las filtraciones. ¿Está bien? Entonces, los refrigerantes que cumplen con esas condiciones, fíjense acá, son el amoníaco, fíjense, y el R134A. Fíjense que a una temperatura de menos 25 grados centígrados, miren, esto es la diferencia de entalpías de vaporización. O sea, esta es la energía que yo puedo extraer, digamos, o que yo necesito, mejor dicho, para evaporar el amoníaco a esta temperatura. Y esa energía está relacionada con la energía que yo le voy a extraer a mi cámara a refrigerar. O sea que mientras más alta, mejor. ¿Se entiende? Sí, si no lo evaporamos enseguida. Claro, ¿se entiende este grafiquito? Fíjense que, claro, tal cual, yo lo evaporo enseguida con una energía bastante baja. Entonces, si yo quiero una potencia frigorífica mayor, y me conviene irme para el amoníaco. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, nosotros buscamos que esos refrigerantes tengan una entalpía de vaporización alta, porque de eso me va a depender el efecto frigorífico, como también se los mostré en el pH. ¿Está bien? Esto es lo mismo que los segmentos que teníamos en el pH. Esto sería equivalente a decir la longitud del segmento en el pH. ¿Está bien? Me vale tanto. A esta temperatura, fíjense que a medida que aumento la temperatura, me disminuye esa entalpía de vaporización. Obviamente por la forma que tiene la campana. O sea, ese segmento va disminuyendo a medida que me voy a temperaturas más altas. ¿Se entiende cuáles son los criterios? O sea, si yo les doy este gráfico solo y les pido que me digan, por ejemplo, cuál es el refrigerante que me conviene si mi temperatura de vaporización es 25 grados centígrados, ustedes lo tienen que saber explicar. ¿Está bien? Tienen que saber qué significa estas curvas de acá. ¿Por qué me conviene uno o por qué me conviene otro? Bueno. Esto no me acuerdo qué les quería poner acá. Profe, esa curva entonces solamente nos daba el beneficio de cada refrigerante en base a la entalpía de vaporización, ¿no? Claro, exacto. Que Y está usted relacionado antes con lo dijo algo de un coeficiente de transmisión, o sea, de refrigeración, una cosa así. Sí, son propiedades que tienen los fluidos, o sea, la capacidad a la hora de transferir calor. Viste que los fluidos transfieren calor por conducción, convección, eso tiene asociado un montón de propiedades de transferencia de calor que no vamos a ver acá, pero que el amoníaco son favorables. ¿Está bien? Bien, pero eso en es cuanto lo a que... nuestra aplicación no lo vamos a tener en cuenta el coeficiente ese en los cálculos y todo eso. No, en los cálculos no. No, en los Bien. cálculos no. Bueno, acá no sé qué les quise. Bueno, acá les quise poner eso, que estas son las temperaturas a las cuales ocurre el cambio de fase. O sea, serían las temperaturas de esta curva. ¿Se entiende? Cambian de líquido a vapor. Son las temperaturas a las cuales cambia de fase la sustancia. Eso nada más. Bueno, a ver, ¿qué más nos queda? Bueno, se los voy así a mencionar de manera, creo que tienen un solo ejercicio de esto en la práctica. Este es el ciclo Brayton-Joule, pero que funciona al revés. Exactamente, o sea, yo tengo una liberación de calor o sea, es lo mismo, comprimo un gas ahora, o sea, es un ciclo de refrigeración de gas, o sea, el ciclo de Brayton-Joule inverso. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora estoy en la región gas, obviamente, tengo una compresión de 1 hasta la presión, ahora no va a ser de un evaporador, de un condensador, quiero decir, porque tengo un gas, y los gases no cambian de fase, voy a tener un intercambiador de calor, que va a liberar un calor a la atmósfera. Después lo voy a expandir ahora sí en una turbina, porque es un gas. ¿Hasta dónde? Hasta la presión del intercambiador de calor de baja, que es quien recibe el calor del espacio que quiero mantener refrigerado. O sea, es exactamente lo mismo que antes, pero inverso. ¿Está bien? Es lo mismo, lo mismo. Nada más que ahora utilizo un gas para refrigerar un espacio. Obviamente hay que ver qué ciclo me conviene. Nosotros no vamos a ver entre elegir un ciclo
de un refrigerante y un gas. Eso no lo vamos a ver, pero obviamente hay que ver cuál es el beneficio-costo, digamos, porque esto tiene dispositivos que son mucho más costosos por ahí. O sea, tengo una turbina, tengo 2 intercambiadores de calor que son dispositivos bastante costosos. Entonces hay que ver si me conviene o no. Y lo último que vamos a ver, creo, a ver, sí, la última filmina, ya terminamos, es el ciclo Linde de licuefacción de gases. Este ciclo, de esto no tienen nada en la práctica y esto lo van a ver los mecánicos en instalaciones frigoríficas, así que no me voy a expandir mucho, pero es un ciclo que se utiliza para obtener gases líquidos. Y para obtener un gas líquido hay que comprimir por encima del punto crítico de la sustancia. ¿Está bien? Si yo quiero tener un gas, o ya no va a ser más gas, pero una sustancia que comúnmente está en gas, como por ejemplo aire, hidrógeno, nitrógeno, etc., en estado líquido, si yo lo quiero tener en estado líquido, tengo que trabajar a mano izquierda de la campana o en su defecto dentro de la campana, que es donde tengo una mezcla líquido-vapor. ¿Se entiende? O sea, si necesito líquido, tengo que entrar a la campana, por lo que necesito temperaturas menores que la del punto crítico. Es decir, que voy a tener que irme por encima del punto crítico para después bajar por debajo del punto crítico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a suponer que vamos a licuefaccionar aire. ¿Está bien? Yo voy a comprimir aire atmosférico, lo tengo acá en el punto 2. ¿Está bien? Yo tengo aire atmosférico en este estado. Entonces, esta isobara que se ve acá es la isobara atmosférica. Esta compresión, para comprimir el aire atmosférico por encima del punto crítico, se hace una compresión en etapas, como se ve acá. Ponen un solo compresor, pero es un compresor multietapa. ¿Está bien? Si lo hiciéramos en una única etapa, necesitaríamos mucho trabajo y un compresor enorme. Entonces, comprimimos en muchas etapas hasta la isobara del punto 3, que es un estado súper crítico. ¿Está bien? Nosotros no vimos mucho esas curvas, pero el punto 3 es un estado súper crítico. Estamos acá, en este punto. Después de comprimir hasta la isobara 3, lo que hacemos es intercambiar calor a presión constante hasta el punto 4. Sería de 3 a 4, presión constante, estamos acá. ¿Está bien? Y luego se intercambia calor en un regenerador, también a presión constante, a otra corriente. ¿Está bien? O sea, este le entrega calor a otra corriente de aire y se va a enfriar hasta el estado 5. En el estado 5 se llega a una entalpía tal que si yo expando con una válvula de estrangulamiento, ingreso hacia adentro de la campana del aire. ¿Está bien? El estado 5 está por encima de la temperatura del punto crítico. Perdón, no está, disculpen. Si esta temperatura está a una temperatura tal, por ejemplo, a una temperatura, vamos allá, a la misma temperatura, pero en un estado, por ejemplo, de menor presión, si yo expando, voy a caer en la parte de líquido. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sigo moviéndome a la misma temperatura, a una presión mayor, voy a caer dentro de la campana, pero va a haber un punto, si yo paso el punto crítico hacia la derecha, que cuando yo expanda no voy a caer dentro de la campana. Y si yo no caigo dentro de la campana, no voy a tener líquido. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Creo que sí, sería como acortar el tramo de 4 a 5 y que quede de otro lado, ¿no? Claro, si yo este tramo lo acortara hasta acá y expando, nunca voy a obtener el gas líquido, que es lo que estoy buscando. ¿Por qué? Porque para obtener líquido necesito estar o en la zona de líquido comprimido
o en la zona bifásica, que yo sé que si yo separo esto voy a tener una corriente de líquido, ¿se entiende? O sea que yo necesito enfriar sí o sí hasta este punto determinado, que está a la izquierda de mi campana. ¿Para qué? Para que cuando yo expanda, caer dentro de la campana en una zona bifásica. ¿Está bien? Profe, ¿este ciclo se usa con el objetivo de refrigerar o de producir un gas en estado líquido? De producir un gas, un gas en estado líquido. como nitrógeno y cosas así, ¿no? Exactamente. ¿Y eso para qué se utilizaría después? Para refrigerar, supongo, así que. Sí, para refrigerar, exactamente. Exactamente. Entonces, después de que yo entro adentro de la campana, después de 6, digamos, un separador, si yo pongo un separador me separa ese aire que está en una mezcla bifásica en vapor saturado y líquido saturado. ¿Está bien? O sea, puedo extraer el aire líquido con una canilla debajo de este separador y el vapor saturado de aire se calienta con el calor que provenía de esta corriente que está acá. ¿Está bien? De la corriente 5. Este vapor sobrecalentado se mezcla con el aire del exterior, acá, en esta T, digamos, de la cañería, y da como resultado esta corriente 2 que se vuelve a comprimir en una compresión en etapas. Pero lo importante es que yo tengo que llevar el aire que estaba en la condición atmosférica al otro lado de la campana. ¿Para qué? Para usar una isentálpica que caiga en la región bifásica. ¿Se entiende? Por Sí, eso, sí, sí. por eso es que tiene esta forma rara, porque ustedes me pueden decir, bueno, ¿para qué hago toda esta vuelta? Bueno, toda esa vuelta es justamente para yo poder expandir y caer en una zona con líquido, de modo tal de poder obtener el aire en estado de líquido. ¿Está bien? ¿Tienen alguna? Fíjense, esto es otra cosa que les quería mostrar, fíjense los puntos críticos. Acá uno piensa que siempre está todo caliente, pero fíjense los que son los puntos críticos, chicos. Menos 119 el oxígeno, el aire menos 141, o sea, que si estoy por debajo del punto crítico, imagínense la temperatura a la que puedo obtener el aire líquido. Es muy baja y eso es muy útil para refrigerar. Eso se usa mucho como en los hospitales. ¿Hay alguna duda? No. Bueno, entonces mañana, esto se termina acá el ciclo, refrigeración es muy cortito, el práctico lo van a hacer rápido, no, a ver si lo tengo, esperen 2 minutos. A ver. No sé cómo hacer para dejar de compartir. Acá. Esperen 2 minutos, que quiero. Ahí ven el práctico. Tiene 2, 4, 5, 6 puntos tiene nomás. ¿Lo ven ahí, chicos? Sí, profe, se ve. Bueno, 6 puntos tiene nomás. Esto es lo que les decía, ven que acá tienen estos dispositivos, los separadores y este con el serpentín, para que ustedes sepan que están, digamos, pero es fácil resolverlos, no van a tener problemas. Y tiene 6 puntos nomás, es muy cortito. Así que yo creo que este jueves van a ver ciclos de vapor y ciclo de refrigeración, así les queda todo el lunes ya para las consultas para el parcial. Es muy cortito este práctico. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, por ahora nada. Ya veremos la semana que viene. Mañana terminamos de ver, a ver, déjenme ver un cachito del calendario. Mañana
Vemos transferencia de calor, última clase de teoría. El jueves tienen práctica, el lunes 13 tienen práctica y el martes 14 hacemos el repaso de la teoría para el parcial. ¿Está bien? Yo les digo, o sea, les hago un resumen en lo que quiero que hagan foco. Bueno, si no tienen dudas, chicos, dejamos acá y seguimos mañana.